Bien, hoy vamos a ver ciclos de máquina y ciclos de reloj. En los microcontroladores PIC existen 4 ciclos de máquina que se requieren por cada instrucción. 4 ciclos de máquina. Por ejemplo, para probar un solo pin. Entonces, como se muestra en esta tabla, cada ciclo de máquina se le llama S0, S1, S2, S3. Estos 4 ciclos de máquina forman un ciclo de reloj. En el primer ciclo de máquina, el microcontrolador primero hace lo siguiente. Primero avienta la instrucción, o sea, sacan la instrucción del registro de instrucciones, o sea, de la memoria flash hacia el registro de instrucciones, y ahí se tarda 250 nanosegundos. Esto es si estamos operando a 4 MHz, porque el PIC divide entre 4 la frecuencia del oscilador. Eso da un equivalente a un megahertz, y el recíproco de un megahertz es un microsegundo. Un microsegundo son 1000 nanosegundos. Divididos entre 4 nos da 250 nanosegundos. O sea, la suma es 1000 nanosegundos. Entonces primero se lee la instrucción del registro de instrucciones, de la memoria hacia el registro de instrucciones. Después la instrucción se ejecuta porque el registro de instrucciones controla a todos los multiplexores internos del micro. Y ahí es cuando se ejecuta la instrucción. Después se toma una muestra, es decir, se lee el puerto. Y eso, el leer el puerto es una operación muy crítica. Porque esa operación es la que se encarga de únicamente durante esta ventana de tiempo. Se encarga de leer esa línea del puerto. Y ya que termina de leerla, si fue verdadera o fue falsa, ahora se va a la unidad se va a incrementar el contador del programa. ¿Para qué? Para que una vez incrementado, lea la siguiente instrucción en el siguiente ciclo de reloj. Entonces, estos 4 ciclos de máquinas del micro hacen estas funciones. Muchos ingenieros piensan que el micro siempre está leyendo en todo este ciclo de reloj, que está leyendo los puertos. No, únicamente en esta ventana, en este lapso de tiempo de 250. Por eso es que en muchos equipos, si un pulso de entrada cae en los otros rangos de tiempo, en estas 3 ventanas, el micro no lo va a leer. ¿Okay? Solamente que caiga ese pulso transitorio en este lapso. Entonces, hay maneras de corregir eso, de mejorarlo. Bien. También tenemos aquí en la anterior, para leer un puerto, pues se necesitan 4 ciclos. O sea, es una instrucción de un ciclo de reloj. Pero hay instrucciones de 2 ciclos de reloj, o sea, 8 ciclos de máquina, desde S0 hasta S7. En este caso, estas instrucciones, pues igual se lee el dato de la memoria flash hacia el registro de instrucciones, se ejecuta, se muestrea, o sea, se lee el puerto que se va a leer, se incrementa el contador para que en el siguiente ciclo vuelva a ocurrir otra vez estos 4 ciclos de máquina. Y hay instrucciones, todas las instrucciones que son de 2 ciclos de reloj, pues requieren 8 ciclos de máquina. Okay. Y nótese que aunque esa instrucción sea de 8 ciclos de máquina, únicamente el puerto se va a leer en esta tercera ventana de tiempo. O sea, en este tercer ciclo de máquina. Muy bien.
El Master Clear, el pin de Master Clear, se puede conectar a voltaje internamente. Entonces, para hacerlo así y usar ese pin como una entrada extra cuando se necesite, se escribe esta instrucción: ASM --config master clear enable -off. O sea, le están diciendo apaga el master clear de la terminal RA3 y conéctalo internamente a voltaje, para no tenerlo que conectar a voltaje externamente. Así se ahorran un puente, y además pueden usar el RA3 que está dedicado al Master Clear, lo pueden usar como una entrada extra. Hay otros registros, como los registros de los comparadores de voltaje. Hay que deshabilitarlos. Entonces el CM con 0 y 1 se deshabilitan con el número 7. Aquí está el número 7 en código binario. Claro que eso lo pueden leer en la hoja de datos. Ahora, ¿cómo declarar las variables? Las variables en el Big Basic Pro Compiler o el PBP3, esas se tienen que declarar para que el compilador le guarde un espacio en la memoria RAM a esas variables. Las variables pueden ser del tipo, como se ve aquí, pueden ser del tipo byte, también pueden ser del tipo bit. Del tipo byte, que son 8 bits, o del tipo palabra, que son 16 bits, y se establece aquí el nombre de la variable y escriben var byte. Ya están aquí declarando estas variables como byte o como word. También se pueden declarar como bit, cuando a un bit de un puerto le quieren dar un nombre, y así preguntan por ese nombre. Ya no tienen que estar preguntando por el dato exacto de la localidad del puerto. Eso lo vamos a ver en los ejemplos de la primera práctica. Bueno, esto es sobre el programador, y también aquí podemos ver el conjunto de instrucciones en este manual, que ya les di la dirección para bajarlo. El formato es que cada vez que uno escribe una instrucción, la fuente va aquí y el destino va del lado izquierdo. Entonces ustedes escriben destino igual a source, entonces la fuente se va hacia ese destino. ¿Okay? Por ejemplo, si quieren leer el puerto A y lo quieren guardar en la variable n, pues entonces escriben así: n igual a puerto A, y los datos del puerto A, que son 6 bits, se van a guardar en la variable n, pero previamente hay que declarar la variable n como una variable byte. ¿Okay? Si no, les va a marcar error el compilador. Bien, si quieren guardar un solo bit en una variable x, pues declaran la variable x como bit, y entonces escriben puerto b.7, transfiéralo, o sea, guárdalo en la variable x. Y cuando les dije aquí que primero declararan eso como x, como una variable bit, pues escriben x variable bit, y ya así les va a quedar grabada esa variable, y ahora sí ya lo pueden transferir. Entonces, con estas dos instrucciones ya pueden guardar ese bit. Después ya pueden preguntar si esa variable x es igual a 1, es igual a 0, para tomar una decisión. Bien, si quieren guardar, escribir una constante en el puerto C, por ejemplo el número 65 decimal, lo quieren guardar en el puerto C por 10 milisegundos. ¿Okay? Lo escriben así: puerto C igual a 65. Entonces escribe el 65 en el puerto C. Ese es el origen, este es el destino. Para que el dato permanezca ahí en el puerto, de hecho, si no lo borran, va a quedar siempre ahí, pero ustedes le van a dar un retraso de 10 milisegundos para que se quede ahí.
y luego borran el puerto C. Al borrar el puerto C, ya se borra y queda el dato libre en el puerto. Entonces ya el puerto C queda en ceros. Entonces, esta es la manera en la que se escribe. También hay operaciones booleanas. Esta la vamos a ver en otro video para subirlo más al rato o en otro día. Entonces, lo que vamos a ver después son operaciones booleanas. Esto es todo. Gracias.